El café colombiano está pasando por una crisis. Las producciones del país han bajado drásticamente. Colombia ya no es el segundo productor del mundo. La realidad de los pequeños caficultores y de la agricultura es otra realidad. Ya no es la esperanza de nosotros. Más fácil se da una eliminación del café colombiano en unos años que volver a pensar en una bonanza cafetera. No se justifica para lo que hay que hacer aquí en el campo. ¿Cómo se explica que en un mundo que consume cada vez más café, el país de Juan Valdez produzca y exporte cada vez menos? Expuso Alejandro Baena en un artículo del periódico El Tiempo. Desde niño, sembrar café se convirtió en una forma de brindar sentido a la tradición de mi padre. Un caficultor dedicado a la prosperidad de su hacienda y el bienestar de su familia. La caficultura colombiana se enfrenta a la situación más crítica de toda la historia, las producciones más bajas, el precio del dólar más bajo y la cotización internacional más baja. Entonces, el tema de la marca Juan Valdez es para desdibujar, para ocultar la verdadera situación que viven nuestros cafeteros colombianos. Son muy costosas la mano de obra en Colombia, lo que producir café en Colombia se está volviendo costosísimo, no nos da garantía para ser competitivos con los cafés otros suaves que están produciendo otros países. Ya no es como antes que la federación tenía flota mercante, tenía aviones, hacían puentes, hacían escuelas. Hoy los recursos están muy limitados. Ya usted ve que la federación a duras penas hace carreteras, de pronto los acueductos y para de contar. Ya no es como el subsidio que había antes, que todo lo hacía la federación, que ya no hay plata. De la mano de la agencia DDBB, crean la marca Juan Valdez buscando que el mercado norteamericano, que en ese entonces tenía un reconocimiento de marca de alrededor del 5 o 6%, se incrementara y reconociera el café colombiano como el café que era de excelente calidad, que era un café suave y que era el mejor café del mundo. El 2011 se convirtió para la Federación Nacional de Cafeteros en el tercer año consecutivo con metas de producción no cumplidas. En este primer periodo del 2012 aún no se llega a 2,5 millones de sacos, lo que los analistas consideran el peor de los años para la caficultura nacional. La bonanza cafetera trajo prosperidad, entusiasmó, ilusionó y hubo esperanzas muy grandes en la industria cafetera, porque esto iba a mejorar la economía nacional familiar. En el año 75, 74, 76, en esos años hubo una bonanza que coincidió con unos precios internacionales muy buenos y hubo una producción en Colombia muy alta de café. Entonces coincidió lo uno con lo otro. Había precio muy bueno y hubo mucha cantidad. Lo que yo vi pues de mi niñez cuando eso no había la roya, no había la broca, y los suelos eran más ricos de nutrientes. Ya somos un sector importante, somos más o menos 566.000 familias produciendo café, con un promedio por familia de 4 personas, o sea que eso da un poco más de 2 millones de personas dependiendo directamente del café. Generamos 1 millón de empleos constantemente, empleos directos, o sea que somos un renglón importantísimo para la economía del país. Llegado el doctor Silva Luján a la Federación Nacional de Cafeteros, en donde encontró que todo el patrimonio que habían construido los cafeteros a través de toda su historia se habían perdido por las malas decisiones adoptadas por el gobierno nacional y por su anterior gerente, Jorge Cárdenas Gutiérrez. El señor Silva vio que el único patrimonio que tenían los cafeteros era el aviso, era el letrero, era la marca Juan Valdez, que había sido construido con el trabajo, los recursos de más de 500.000 familias cafeteras de todo el país. Y se dio a la tarea de arrebatarle este patrimonio a los cafeteros y entregárselo a una empresa privada. Mientras en los índices de exportación mundial, Brasil, Vietnam e Indonesia se ubican en los 3 primeros lugares, en los últimos años Colombia ha descendido al 4.º puesto de la lista.
El café marcó mi infancia en el campo. Luego llegaron las bonanzas que dejaron riquezas en la región. Ahora es un recuerdo. La prosperidad se esfumó, la tradición se transformó y lo rentable ya no hacía parte del mundo cafetero. Para mediados del 2009, en Colombia fueron cerradas 8 tiendas Juan Valdez, principalmente en el eje cafetero como reflejo de la recesión económica actual. Análisis revelado por Procafecol. Juan Valdez es la marca de la federación y es un ícono muy bien logrado, llamémoslo así, pero no refleja la realidad del campesino colombiano. Es diametralmente opuesto a la realidad del campesino colombiano. Sigue siendo muy reconocida como el símbolo de la caficultura colombiana, pero no es lo mismo el café colombiano, así tengamos a Juan Valdez con Conchita en el exterior, no es lo mismo el mercado colombiano. Digamos que sí lo veo uno muy representado y lo veo uno muy simbolizado, porque la forma como cargan los bultos de café, la forma como es la recolección del grano ya dentro de los cafetales, la forma del procesamiento inicial en el beneficiadero, la utilización de la pulpa como abono, todo eso que gira alrededor sí está simbolizado y sí está representado en lo que es Juan Valdez, pero ya a nivel, ya cuando se va uno y mira la forma de vida del caficultor como tal en el campo, en los pueblos, más no en las ciudades. Pues a nosotros nos vendieron hace muchos años la imagen de Juan Valdez como la imagen del café en Colombia. Es una imagen que nos dio a conocer. Yo me siento representado por esa figura, por ese ícono. Uno se siente orgulloso de tener a alguien que representa como uno cogiendo café, que yo, pues, ¿sí? Entonces uno se siente orgulloso de ver a alguien, pues, tiene tantas ideas como Juan Valdez, entonces uno como que da más moral para trabajar y más moral para coger cafecito. No vamos a encontrar la imagen de un campesino con la vitalidad de Juan Valdez, con su sombrero nuevo, recién afeitado, buen bigote, bien alimentado, una mula maravillosa. Vamos a encontrar un cafetero con su casa destartalada, sin una infraestructura para el beneficio del café, con unos cultivos totalmente deteriorados, con una familia desnutrida, con una familia sin posibilidad de estudio. Entonces, la situación del cafetero colombiano no se ve reflejada en la imagen de Juan Valdez. Pues sí, como marca, pues ante los otros países pues, que le vende la federación, pues esa es la imagen y eso es como el precio que nos diferencia a muchos. Pero la realidad de los pequeños caficultores y de la caficultura es otra realidad, porque mire lo que sucede ahora, precios bajos y ya no empieza a compensar los costos de producción, ya no compensa, o sea, la mano de obra cuesta más. Entonces ahí donde uno me parece pues como injusto, porque uno escucha lo que dicen, que una taza de café por allá vale $3 y uno justifica, y uno dice lo que vende una libra de café o lo que uno vende un arroz de café, no se justifica. Pensar en una nueva bonanza cafetera es algo casi utópico para Colombia. El café, que antes representaba el 50% de las exportaciones nacionales, pasó a representar el 5% hoy, lo que sugiere un interrogante. ¿La imagen de Juan Valdez en realidad representa al caficultor promedio colombiano?